Una película Centennials sobre un tipo que descubría que vivía en una simulación. Wow. Película que nos voló la cabeza a toda una generación y que además nos convenció de algunas cosas, como por ejemplo de que usar gabardina negra y anteojos de sol nos quedaba cool. Y no era para todos. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a un nuevo Perdón Centennials. Hoy vamos a hablar de Matrix, de esta película que básicamente definió los 2000 y que le voló la cabeza a toda una generación de adolescentes friki tecnodarkies que recién estaban como empezando a descubrir internet y estaban medio esperando un mesías que les dijera que pasarse la vida frente a la compu y vestirse todo de negro era cool. Y llegó. Arranquemos. Wow. Bien, Matrix es una franquicia de acción y de ciencia ficción que consiste en 4 películas, una antología de 9 cortos animados, 3 videojuegos y una serie de cómics. Pero nosotros vamos a hablar acá en este video de la primera peli, más que nada de la original, que es la que cambió todo, porque después las secuelas, bueno, ya ahora vamos a llegar a eso después. La película original, escrita y dirigida por las hermanas Wachowski, se estrenó en marzo de 1999 y fue muy revolucionaria por varias razones. Primero porque se inspiró en una estética y un estilo de manga y anime cyberpunk que por esa época estaba como empezando a explotar en Occidente. Pero también introdujo una manera novedosa y zarpada de filmar escenas de acción. Más que nada con lo que después se conoció popularmente como bullet time, que es ese efecto en el que la cámara gira alrededor de un personaje que está todo congelado mientras va esquivando balas. Mira qué bien que lo acabo de representar. Bueno, ese efecto en particular apareció con Matrix y después se usó 1000 veces más en otras series, en otras pelis, a veces como tributo, a veces como joda. Pero su popularidad se debe principalmente a las ideas que propone y también a las nociones filosóficas detrás de estas ideas. Por eso, antes de hablar de la parte filosófica, si nunca viste Matrix o si sos muy chico para haberla visto cuando salió y por eso te pido perdón, te cuento un poquito de qué va. One of you is going to die. Which one will be up to you. I'm sorry, kiddo, I really am. And I hate giving good people bad news. Bueno, la primera peli va así, resumidísimo todo esto, por supuesto. Thomas Anderson, interpretado por Keanu Reeves, es un programador que anda ahí en cosas medio turbias y que se apoda Neo, o Neo, como le quieras decir. Bueno, Neo es reclutado por una misteriosa mujer llamada Trinity, que es Carrie Ann Moss. It's the question that drives us, Neo. You know the question, just as I did. Y por su comandante o profeta, o como le quieras decir, llamado Morpheus o Morfeo, que es Lawrence Fishburne, para descubrir el secreto de la Matrix y liderar una revolución. You're here because you know something. What you know you can't explain, but you feel it. Do you know what I'm talking about? The Matrix. Resulta que la Matrix es en realidad la realidad que Neo experimenta todos los días. O sea, no es físicamente la realidad, pero sí es la que provoca esa realidad que Neo experimenta. What is the Matrix? Control. The Matrix is a computer-generated dream world built to keep us under control in order to change a human being into this. No, I don't believe it. ¿Por qué? Porque los seres humanos en esta película, no sabemos si en la realidad o no, viven dentro de una simulación extremadamente sofisticada que recrea una metrópolis de fines del siglo XX y que es monitoreada por unos programas llamados agentes. It seems that you've been living 2 lives. In one life, you're Thomas A. Anderson, program writer for a respectable software company. The other life is lived in computers, where you go by the hacker alias Neo and are guilty of virtually every computer crime we have a law for. One of these lives has a future, and one of them does not.
En el mundo real, posta, dentro de la peli, es más o menos el año 2300. ¿Y qué pasó? Bueno, los humanos crearon inteligencia artificial, hola, las máquinas obviamente se rebelaron y los humanos perdieron la guerra, devastando el planeta y tapando el sol en el proceso. Y las máquinas ahora entonces cosechan seres humanos para utilizar su bioenergía y para mantenerlos vivos y apacibles, los conectan a la Matrix. Whoa. Y cuando Neo se encuentra con Morfeo, este le ofrece elegir entre dos pastillas. La famosa escena de las dos pastillas. La azul, para olvidar todo esto que le está pasando y volver a la simulación como si nada hubiera sucedido. O la roja para despertar al mundo real. Y claro, por supuesto, si no tenemos película, elige la roja. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Así que Neo no solamente se une a las filas de Morfeo en su lucha contra el agente Smith, interpretado por Hugo Weaving, para liberar a la humanidad. If you are not one of us, you are one of them. What are they? Sentient programs. Anyone we haven't unplugged is potentially an agent. Sino que también descubre que es The One, o el único, que sería como una especie de personaje mesiánico destinado él a tomar el control de la Matrix y terminar para siempre entonces con el reinado de las máquinas. He is the one. Whoa. Bien, de eso medio va la peli. Ahora en un rato te cuento cómo terminó porque necesitamos para ver otras cosas. Hay que entender también que Matrix llegó en un momento muy particular porque era 1999. Estábamos a punto de cambiar el milenio. Estábamos todos con lo del I2K, de que iba a reventar todo como ya vimos en este video. Los cibercafés explotaban. Acá en Argentina puntualmente estábamos a punto de irnos a la recontra del mono. Pero bueno, eso no tiene nada que ver con la Matrix. Internet ya venía desde hace unos años, pero se estaba empezando como a mega masificar y entrando en los hogares todavía con el modem dial-up que hacía ese ruido infernal para conectarse. Bueno, en ese contexto es que aparece una película que te viene y te dice: che, tal vez todo lo que vos venías pensando hasta este momento es todo una simulación y nosotros vivimos todos en un mundo controlado por máquinas. ¡Fua! Nada, fue por un lado un baldazo de agua fría que nos dejó a todos ahí pedaleando en el aire, y por el otro algo que medio conectó con todas las paranoias tecnológicas que existían. The Matrix is a system, Neo. That system is our enemy. When you're inside, you look around, what do you see? Businessmen, teachers, lawyers, the very minds of the people we are trying to save. But until we do, these people are still a part of that system, and that makes them our enemy. Bueno, la película se llevó 4 premios Oscar, se llevó mejor montaje, mejor sonido, mejor edición de sonido y mejores efectos visuales, y la verdad es que si la ves se lo remerece. Pero lo más importante, más allá de los premios, es que se metió adentro de la cultura popular como muy pocas películas lo hicieron, la verdad. Porque incluso si vos nunca viste Matrix, conocés algunas cosas de Matrix, conocés la escena en la que Neo esquiva las balas, seguro, o si no, la frase pastilla roja, pastilla azul. Esa escena, aunque sea, tenés que haber escuchado que alguien te da a elegir esas dos pastillas. O esos códigos verdes que caen por la pantalla. De hecho, el código verde ese cayendo por la pantalla se convirtió en la representación visual de la programación informática para cualquier persona que no supiera de programación. Y al final del video te voy a contar qué son en verdad esos simbolitos que caen por la pantalla. Y además de todo esto tenemos la ropa. Esos abrigos así largos, negros, las gafas de sol así con estilo medio retrofuturista, las botas de combate, bueno, nada, toda una estética que definió una época y que si vos la usabas automáticamente te sentías re hacker. Dejo un asterisco acá igual para esto, aunque lo único que supieras hackear era la contraseña del MSN de tu amigo, y porque probaste con la fecha de nacimiento de él y el boludo le había puesto la fecha de nacimiento y entró. How about I give you the finger and you give me my phone call?
Pero mucho más allá de la acción, de la estética, de los efectos especiales, Matrix aborda un montón de temas filosóficos, religiosos y científicos que son súper interesantes. Por ejemplo, cómo la mente humana percibe la realidad, la naturaleza de los sueños, el mesianismo, el poder de la fe, la pregunta por el libre albedrío y la posible existencia de un destino, entre comillas, así como medio prefijado, entre un montón de otras cositas que podés ir viendo. You have the look of a man who accepts what he sees because he is expecting to wake up. Do you believe in fate, Neo? No, Why not? because I don't like the idea that I'm not in control of my life. Y se inspira en varias corrientes filosóficas y elementos religiosos, tanto orientales como occidentales. Hallelujah. You're my savior, man. My own personal Jesus Christ. Abordar todo ese trasfondo cerebral de la Matrix en poco tiempo es prácticamente imposible. Así que vamos a charlar un poco de las dos principales ideas filosóficas que inspiraron su creación. Y vamos a empezar con la famosísima alegoría de la caverna de Platón. La alegoría de la caverna de Platón es posiblemente la más conocida de la historia de la filosofía. La relata Platón en su libro La República, en uno de sus famosos diálogos socráticos. Y la cosa es medio así, te lo vamos a contarlo así medio con brocha gorda. Hay un grupo de hombres encadenados dentro de una caverna y no pueden moverse ni girar el cuello por esas cadenas que tienen puestas. O sea, están encadenados y mirando siempre para el mismo lado. Ese lugar al que están mirando es el fondo, es la pared del fondo de la caverna. No pueden girarse y ver otra cosa. Atrás de estos tipos, o sea, para el otro lado de la caverna hay un pasillo. Y en la punta del pasillo hay una fogata. Entonces la fogata hace luz y todo lo que pase por el pasillo atrás de los tipos le va a generar sombra en el fondo de la caverna, que es lo que los tipos estos encadenados van a ver. Los tipos ven solamente las sombras en el fondo de la caverna, ¿sí? Bueno, por ese pasillo van pasando hombres llevando objetos. Es lo que suele pasar ahí en esa caverna. No me pregunten qué corno hacen en esa caverna, pero pasa eso. Como los tipos, estos, los encadenados, nacieron ahí y nunca se dieron vuelta en su vida. Es un experimento mental esto, chicos, ¿eh? No es que vamos a buscar una caverna donde están encadenados, ¿no? Bueno, eso. Para ellos, esas sombras son los objetos, porque ellos no conocen el objeto en real ni saben por qué está pasando todo eso. Entonces los tipos lo único que ven, el único conocimiento que tienen son sombras moviéndose en la pared. Entonces piensan que eso es la realidad, que el objeto es ese, es su realidad, digamos, ¿no? O sea, ellos lo que piensan que es la realidad es una sombra. Platón después teoriza que si uno, que es un encadenado, ¿sí? Si uno de los encadenados lograra escapar y sale al exterior de la caverna, vería entonces los objetos en la vida real, como son una sombra, son un objeto en 3 dimensiones y demás. Y entonces tendría acceso como a esa realidad más elevada, digamos, que es la que produce esa realidad menor, que son las sombras de la caverna. Como que ahora vos tendrías toda la info, toda la información y entenderías por qué te parecía la realidad lo otro. Como que se te cerraría todo, te darías cuenta de todo cómo funciona. ¿Sí? Es como si, claro, este es el objeto y le da sombra y por eso se ve allá y por eso a mí me parecía que eso era así. Como que entendés todo el mapa. Y con esta nueva visión, el filósofo, que sería el tipo que descubrió cómo funciona todo, podría volver a la caverna y tratar de liberar a sus compañeros, pero dice que sus compañeros probablemente no le van a creer porque ya están acostumbrados a ese mundo de sombras y entonces como que no pueden abandonarlo, como que le van a decir, vos estás loco, lo que vos viste, ¿no? Si esto es la realidad, es así, incluso que corre el riesgo de que lo maten. Bueno, de esta alegoría está bastante claro cómo se inspira Matrix, eso digo que es literal, pero estamos ahí. Neo es el filósofo que sale de la caverna cuando elige la pastilla roja, pero acá hay algo clave que Matrix también explora, que es justamente la cuestión de la elección, porque en la alegoría de la caverna el filósofo, o sea el tipo que va a descubrir, digamos, logra liberarse de una caverna sombría y sale a un mundo luminoso. Pero en Matrix es medio al revés, porque elegir la verdad medio que implica dejar para siempre una ficción bastante cómoda y descubrir una realidad bastante horrible. I didn't say it would be easy, Neo. I just said it would be the truth. Stop. Let me out. I want out! Easy, Neo. Easy. Porque para que la Matrix funcione, los humanos tienen que aceptar esta ficción y no indagar mucho más allá de su experiencia, lo cual en el fondo les viene al pelo, porque la Matrix los tiene ahí cómodos y lindos y demás. Most of these people are not ready to be unplugged, and many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it.
Los pocos que eligen saber más despiertan y quedan clavados en esta realidad espantosa porque la decisión de acceder a la verdad es prácticamente irreversible. Salvo un chabón, hay uno que encuentra la manera. Porque en el equipo de Morfeo hay un tipo que los traiciona justamente por esto que estamos diciendo. El tipo es Cypher, interpretado por Joe Pantoliano, que él está en el mundo real porque está con Morfeo y con todo lo demás, pero el mundo real le parece una porquería, está cansado del mundo real y entonces tiene ganas de volver a la Matrix. Es la famosa, si esto es un sueño no quiero que me despierten. Entonces, ¿qué hace este tipo? Bueno, los traiciona, negocia con el agente Smith para entregarle a Morfeo a cambio de olvidarse de esta realidad y volver a la Matrix. Es una escena muy potente además porque se está ahí clavando, no sé si es un bife, un lomo, un bistec, llamémosle así. Bistec que él sabe que no es real, pero igual agarra y te tira la frase esa: la ignorancia es felicidad. After 9 years, you know what I realized? Ignorance is bliss. Para mí igual le falta un poco de cocción a eso, perdóname que te lo diga, le tiras un poco de Pervinox, sale andando la vaquita esa. Bueno, Cypher toma entonces la decisión inversa de Neo. Él elige la simulación y la comodidad en lugar de la durísima realidad. You gave them Morpheus. He lied to us, Trinity. He tricked us. Bueno, esta propuesta de Matrix es súper interesante y es también como muy cautivadora porque no solamente apela a nuestro impulso de querer saber más y de acceder a niveles superiores de realidad y de poder saber cómo son realmente las cosas. Todos los que somos así medio culo inquieto y que somos medio curiosos siempre estamos como, tipo, esto me gustaría saber cómo es, de dónde viene, cuál es la realidad, esta es la realidad, ¿no? ¿Viste? Te haces preguntas y por eso después no podés dormir a la noche. Bueno, sino que además de todo eso hay algo que es muy atractivo y que es medio la base de las teorías conspirativas, que por eso es que son tan interesantes las teorías conspirativas, que es que te digan que hay que tomar la decisión de despertarse y liberarse de un sistema opresor que nos tiene acostumbrados a una experiencia cómoda pero mediocre. Wow. Entonces no importa si nunca escuchaste la alegoría de la caverna de Platón, estas cosas igual como que tocan en tu mente, porque en el fondo todos queremos ser como un poco filósofos y un poquito revolucionarios también. What the hell? Y la segunda inspiración importante de Matrix es Simulacros y Simulación, que es un tratado filosófico de 1981 escrito por Jean Baudrillard. No le voy a pronunciar más Baudrillard de acá al fin del video, voy a decir Baudrillard y a la mierda, como si fuera un bodrio, pero en verbo. Bueno, de hecho las hermanas Wachowski le pusieron ese libro como lectura obligatoria a todo el reparto antes de filmar la peli para meterlos así a fondo en la temática de la peli. La peli tiene varias referencias a la obra de Baudrillard, la más clara y la más directa además, porque es como tipo ¡paf! Es al principio cuando Neo medio que concreta un negocio así medio turbio y le entrega un disco a un cliente y vemos que ese disco lo saca de un ejemplar hueco de este libro de Simulacros y Simulación. Y la propuesta filosófica de Baudrillard es súper compleja y muy profunda, es un quilombo, inviable explicarlo en un video de YouTube, pero para rascar un poco así por la superficie, ponerle medio por arriba, digamos, vamos a hacer una cosa así, un pantallazo, 4 trazos. Podríamos agarrar la alegoría de la caverna, que hablamos recién, y esta idea entonces de un mundo real y un mundo de sombras o un mundo de ilusiones, en donde la realidad que vos percibís en realidad no es la realidad, sino que es la otra realidad, la realidad. La tuya es como una realidad más chiquita. Bueno, agarramos todo eso y lo llevamos al posmodernismo y reemplazamos sombras por símbolos y reemplazamos ilusión por simulación. Y entonces ahí medio como que se desintegra esa salida de la cueva que los separa y pasan a estar juntos, ¿sí? Es como una simulación de símbolos en la que vivimos todos, en teoría. ¿Por qué? Bueno, porque el amigo Jean ve a la sociedad posmoderna como con una constante sobrecarga de información sensorial que el ser humano recibe como si fuera una terminal, como si fuera un receptor pasivo, y que entonces organizar toda esa información, todos esos estímulos que estamos recibiendo todo el tiempo y poder acomodarlo en algo significativo, el chabón este dice, eso es imposible, no podés, ¿qué haces con tanto estímulo? Así que entonces estamos condenados a vivir en una simulación que percibimos como algo más real que la realidad misma, es como una hiperrealidad. Wow.
Otra referencia a Baudrillard en la película es cuando Morfeo le muestra a Neo el mundo real y le dice: bienvenido al desierto de lo real. Welcome to the desert of the real. Que hashtag datazo, esta cita referencia a un cuento de Jorge Luis Borges titulado Del rigor en la ciencia, que Baudrillard cita en su tratado, en el que un imperio desarrolla tanto la ciencia de la cartografía que termina creando un mapa tan grande y tan detallado como el imperio mismo. O sea, un mapa a escala real sería, digamos. Pero a medida que el imperio declina, el mapa como que se va arruinando. Bueno, Jan dice que en el caso de nuestra sociedad, el imperio, o sea, lo real sería, declina, pero el mapa, o sea, la simulación, se va haciendo cada vez más poderosa. Y entonces después tiene una frase que como que lo que va quedando en nuestro mundo son los vestigios de lo real, que lo que está más impecable de todo y cada vez más fuerte es un mapa de un imperio que ya casi no existe más como era anteriormente, pero el mapa está cada vez más fuerte. Lamentablemente a Baudrillard no le gustó para nada cómo Matrix abordó su trabajo. En el 2004 hizo una entrevista con una revista francesa llamada Le Nouvel Observateur y cuando le preguntaron qué pensaba de Matrix le dio con un caño, recaliente. Porque nada, Baudrillard dice que en la peli está muy clara la diferencia entre lo que es simulado y lo que es real. Y de hecho, sí, tiene razón. Nosotros nos damos cuenta todo el tiempo cuándo es la simulación y cuándo es la realidad. Y en su tesis filosófica, en este libraco que hizo Baudrillard, el problema de la experiencia postmoderna, él justamente lo que dice es que es difícil diferenciar entre esos dos mundos. Para él, y en sus propias palabras es esto, lo interesante no sería tanto ver cómo los personajes descubren la realidad y entonces van y vienen de la realidad a la simulación y de la simulación a la realidad y así, sino ver qué pasa cuando estos dos mundos colisionan. Tell me, Mr. Anderson, what good is a phone call if you're unable to speak? O sea, básicamente lo que le dice es que usaste a mí como referencia y te la pasaste por el c***. Mi referencia lo que hiciste fue la alegoría de la caverna. Lo que yo hice en el tratado no lo usaste para nada, dice Baudrillard. Él dice, por ejemplo, que no se podría despertar de la simulación y vivir en el mundo real. Como que no hay chance de salir de esa cueva. Es más, él le da como una vuelta de rosca más que te vuelve a dejar pensando todavía, porque dice que es como una propuesta medio engañosa, la de la peli Matrix, porque según él, Matrix es el tipo de película sobre la Matrix que la misma Matrix sería capaz de producir para tenerte a vos dormido y contento y no estar pensando en la Matrix. O sea que entonces hay una Matrix y esta Matrix en realidad no le hicieron las hermanas Wachowski, sino que las hermanas Wachowski son una simulación de una Matrix que nos tiene a todos vueltas. Esa te la dejo para que lo pienses hoy a la noche y no te puedas dormir hasta las 4 de la mañana. Nada, tampoco le gustó la peli de las hermanas Wachowski, que cuando después lo invitaron a colaborar en las secuelas las mandó a freír churros. Va a hacer freír de churros. Así les dijo, no sé si lo dije bien, pero tengo autorización para hacer esto. Bueno, vamos a hablar un poquito entonces ahora sí de las secuelas y de cómo terminó la primera y demás, y del asterisco que dejé colgado, etcétera, etcétera. Así que viene un pequeño bloquecito de spoilers. Si no viste ninguna y tenés mucha ganas de verla y que no querés que te saque la intriga de cómo terminan las pelis, entonces esto es un spoiler alert, spoiler alert, spoiler alert. Salteate este bloque y listo, no te hagas problema. En la primera peli, Neo reconoce que él es el único y derrota al agente Smith, comenzando el proceso de liberación de la humanidad. Hasta ahí la primera era como terminó, como nosotros pensábamos que iba a terminar, todos contentos. Goodbye, Mr. Anderson. My name is Neo. Pero obviamente con el éxito de la primera película tenían que hacer secuelas, no se iban a quedar ahí. Así que en el 2003 salieron dos películas, dos en el mismo año, las secuelas, The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, que son las que continúan la trilogía. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí Neo descubre que el único, y esto es un quilombo mental, chicos, pero mantengámonos unidos, ¿sí? El único es, en realidad, como una parte del programa primario de la Matrix, que en ese único va juntando como todas las anomalías generadas por los humanos que rechazan la Matrix, como los errores, digamos, que hacen que la Matrix tambalee, los junta todos el único. Y entonces el único, después una que juntó todo eso, cuando ya supera cierto nivel, regresa a la fuente, reiniciando el programa y comenzando todo el ciclo de nuevo. Se resetea todo, digamos, cuando el único vuelve a la fuente, para evitar que la Matrix colapse y que todos los seres humanos conectados se mueran. The Matrix is older than you know.
I prefer counting from the emergence of one integral anomaly to the emergence of the next, in which case this is the 6th version. O sea, en realidad el único, que es Neo, es medio como una especie de programa estabilizador, pongámosle así, que resuelve el problema del libre albedrío de la gente. O sea, cuando tu libre albedrío te lleva para que no quieras estar en la Matrix, entonces Puppy te agarra él y reinicia toda la simulación de aciclos. Y Neo es el 6º programa primario. El tema es que esta vez el único se enamora y en lugar de devolver el programa primario a la fuente, como hicieron todos los únicos anteriores, Neo decide salvarle la vida a Trinity y negociar la paz con las máquinas en el mundo real, rompiendo entonces el ciclo del camino del único, que es lo que hicieron los anteriores. The bullet is still inside. A todo esto, el agente Smith, nos enteramos de que no fue destruido, sino que volvió en forma de fichas. Y cuando digo fichas, me refiero a un programa independiente capaz de reproducirse y de absorber otros programas para hacerse cada vez más poderoso dentro de la Matrix. O sea, básicamente un virus. We are here because of you, Mr. Anderson. We're here to take from you what you tried to take from us. Y bueno, la trilogía después entonces termina con Neo aliándose con la conciencia colectiva de las máquinas para entrar a la Matrix y sacrificar su vida, dejándose absorber por Smith para que las máquinas puedan destruirlo definitivamente, redefiniendo su propósito como el único y salvando efectivamente a la humanidad, lo que da inicio a una nueva era de paz entre humanos y máquinas. Is it over? Bueno, eso es así en un bloquecito cortito las dos secuelas de 2003. Después, en el 2021 se estrenó una cuarta peli, Matrix Resurrections, que mejor pasemos al bloque siguiente directamente. Bueno, yo no sé si estoy tan de acuerdo con el crack mega absoluto de Baudrillard y su crítica, pero más allá de las opiniones de la parte filosófica, hay que reconocer que Matrix fue toda una revolución cinematográfica y filosófica, aunque a Baudrillard no le guste. No solamente se llevó 4 premios Oscar, como dijimos, sino que nos dejó a todos medio con el GPS recalculando, preguntándonos si vivimos en una simulación, pregunta que 25 años después sigue siendo válida, si tenemos realmente libre albedrío o si no tenemos realmente libre albedrío, y sobre todo, si comprar una gabardina negra zarpada y unos lentes de sol así como bien facheros nos transformaría instantáneamente en unos superhéroes metrosexuales. Y acá voy a recuperar el asterisco que dejé antes. Hagamos una confesión en esta parte del video. Para los que somos medio petizos, esa gabardina larga hasta el piso, la verdad, no nos favorecía tanto como quisiéramos. Te ponías la gabardina y te ponías los anteojos y flasheabas Neo y quedabas un Neo en versión Hobbit quedabas. Pero igual la queríamos, la gabardina. Y de verdad que queda linda, qué sé yo. Y como contábamos, la técnica del bullet time, nada, fue copiada hasta el hartazgo. La estética visual influyó en los videojuegos, en la moda, en todo. Cuando salió la secuela, cuando salió Matrix Reloaded, que en español fue Matrix Recargado, hubo una moda de empezar a ponerle recargado a todo, a cualquier cosa, a shows de, no sé, en ese momento había shows de stand-up, ponerle no sé qué cosa, recargado, y tal otra cosa, recargado. Iba a una verdulería y se llamaba el Pepino Feliz, bueno, el Pepino Feliz recargado. Así que también la recontra mega pegó. Y por supuesto nos dejó los códigos verdes bajando, que a toda la generación millennial esos códigos verdes le dicen más programación que el verdadero código de programación, salvo los programadores. La gente que se dedica a la programación, no. Pero a todo el resto del planeta, esos códigos verdes le gritan programación, y un código de programación no le grita programación, ¿se entiende? O sea, yo te pongo a vos lado a lado los códigos verdes de Matrix cayendo y un bloque de código en Python, hay toda una generación a la que le suena mucho más hacker lo de Matrix, le grita más programación profunda lo de Matrix. Bueno, hashtag datazo, esos cosos que caen verdes son caracteres japoneses, y lo que dice eso que va cayendo en Matrix no es programación, sino que son
recetas de sushi. Te juro que esto es real. Esto lo armó un chabón que se llama Simon Whiteley, que era el diseñador de producción en la película, con un libro de cocina de la esposa que tenía recetas de sushi. Y lo que nosotros vemos y que decimos, esto es re hacker, re programación súper profunda, son recetas de sushi. Lo cual un poco reafirma, para mi gusto, esto de que vivimos en una hiperrealidad en donde la realidad en sí misma ya medio no importa, porque lo que importa son los estímulos que vemos de esta hiperrealidad. ¡Pah! Mirá cómo cerró el video el chavo. Así que nada, estas preguntas siguen resonando hoy. Quisiera saber si ustedes tienen una teoría de esto, ¿no? O sea, vivimos en una simulación. ¿Qué tan real es nuestra realidad y cuánto no? Nosotros, fíjate que estamos ahora en un momento muy grosso, además de posverdad, de cosas hechas con inteligencia artificial, que estamos llegando a un momento en donde vos no te das cuenta si es inteligencia artificial o no es inteligencia artificial, de fake news, en donde ya no sabés qué es real y qué no. Tenés que hacer un esfuerzo propio para poder saber si lo que ves es real. O sea, no alcanza con lo sensorial tuyo, le tenés que meter dedicación y tiempo. Y para mí eso es lo que hace que sea más flashero de esta película, porque Matrix estuvo súper adelantada y 25, 26 años antes nos hizo cuestionarnos la naturaleza de nuestra realidad, y eso es lo que la convierte en un clásico atemporal. La ves hoy y sigue hablando de cosas que te siguen pasando un poco. Así que nada, la queremos a Matrix por todo eso, porque llegó en el momento justo, con los efectos visuales adecuados, planteando las preguntas filosóficas correctas, y un poco también porque nos hizo creer que si nosotros le poníamos un poquito de onda, también podíamos ser el elegido en nuestras propias vidas. Espero que les haya gustado, gracias por haberme acompañado. Nos vemos la próxima, gente. Si tenés 2 minutitos más, mirate alguno de los 2 videos estos que aparecen al final. Los quiero un montón. Chao. Una película Centennials. Hola, 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 hola. 1, 2, 3, 4. Alalalalalalalom. Alalalalom. Ae, 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 ajaja.